domingos estamos estudiando el libro de Mateo, sino que estudiamos el libro de Mateo el segundo y el cuarto domingo de cada mes. El primer domingo del mes vemos un aspecto fundamental de la fe y el tercer domingo del mes vemos un aspecto de la vida práctica de la fe. En ese camino que llevamos ya hace 16, 17 meses, hemos llegado a Mateo capítulo 7 y hoy estamos enfatizando en los versículos 13 y 14. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es santo. Cuando nosotros hablamos acerca de la santidad de Dios, inmediatamente empezamos a pensar en el término religioso. Pero el término religioso de la santidad es completamente diferente al término del que habla la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, no se está refiriendo a que Dios no cometa hechos pecaminosos. No está hablando de eso, porque Dios ni siquiera es tentado. Cuando la Biblia habla que Dios es santo, significa que Dios es apartado, que Dios es diferente, que Dios es exclusivo, que Dios es único y no hay nada que se le parezca a Él. La palabra santo significa apartado, hasidim, apartado. ¿Por qué Dios es diferente? ¿Por qué Dios es apartado? Porque Dios es único. Porque Él es el único soy el que soy. El nombre Jehová significa soy el que soy. Que quiere decir que solamente Dios existe por sí mismo. Él es el único ser creador. Él creó todas las cosas. Él no depende de nada. Además, Dios es el ser absoluto. Absoluto significa que Él no necesita un lugar para habitar, un lugar para estar, sino que Él lo llena. Él está lleno de sí mismo. No podríamos decir que Él lo llena todo, porque si Él lo llenara todo, entonces todo sería más grande que Dios. Pero por encima de Dios no hay nada. Él es la plenitud. Él es el ser absoluto. Cuando nosotros hablamos de nosotros como santos, es completamente diferente entonces a Dios. Porque para nosotros la palabra santo quiere decir que tenemos un uso especial. El lugar que construyó Moisés en medio del desierto era el tabernáculo. Era el lugar santo. Era el lugar preparado para rendirle el culto a Dios, para tener la comunión con Dios, para traer las ofrendas, para ofrecer los sacrificios, para derramar la sangre del cordero por el pecado. Ese lugar santo estaba cubierto por una tela que era lino fino, lino blanco, resplandeciente. Y esa tela tenía una altura que ni siquiera Mario alcanzaría a ver por el otro lado. Era una altura suficiente para que nadie viera qué sucedía dentro de ese lugar. Y era una tela blanca. Alrededor de ese tabernáculo estaban todas las naciones, todas las tribus de Israel. Pero ellos no sabían qué ocurría adentro. ¿Ha visto cuando están haciendo una construcción ahora que colocan una tela verde? Entonces, ¿qué hace la gente? Le hacen huecos para mirar a ver. Todo el mundo tiene esa necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Le hacen huecos a esa tela. Por eso le están colocando láminas de metal para que no le hagan huecos y la gente no pueda chismosear. Así era el tabernáculo. El tabernáculo tenía esta pared hecha de lino, de tela. Esa pared era resplandeciente y fuera de eso estaba colocada sobre pasas de plata. Esa plata los postes estaban coronados por vasos de plata. Entonces, imagínense en el día y por la noche, cómo resplandecería este lugar. ¿Sí? Por la noche, con la luna, ¿cómo resplandecería este lugar en el día con el sol? ¿Cómo resplandecería por el lino fino, por el blanco? Los judíos no tenían mucho que hacer en el desierto.
De modo que ellos se sentaban desde cada uno desde su carpa, y cada uno pensaba, bueno, ¿qué será lo que ocurre allá? Porque solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Solamente los sacerdotes tenían acceso a ese lugar. Y ese lugar solamente tenía una puerta, no había más puertas, una sola puerta. Y esa puerta además tenía 4 velos de diferentes colores, de modo que nadie podía entrar en esa puerta. Otro punto era que los sacerdotes, para poder entrar, antes tenían que ser rociados con sangre. Ellos eran salpicados con la sangre del sacrificio, y con esa sangre podían entrar a servir dentro de ese lugar. Y no solamente eso, estamos hablando de la santidad. ¿Qué era santo? Todo el pueblo de Israel construía, por ejemplo, vasos de barro. Todo el mundo construía vasos, pero el sumo sacerdote de pronto tomaba un vaso y ese vaso lo apartaba para servir en el templo, en el tabernáculo. Antes de poder entrar en ese vaso para servir al tabernáculo, lo rociaba con sangre, porque si no lo rociaba con sangre no lo estaba santificando, lo estaba limpiando con la sangre de un cordero, y con ese vaso se había untado con sangre, y ahora sí lo podía entrar al tabernáculo para servir para el culto de Dios. Eso que hacía significaba santificar. Era un vaso común, seguía siendo un vaso común, pero ya no se usaba para tomar gaseosa o para florero, sino que ahora era para servirle a Dios, para servirle el culto a Dios. Cuando nosotros decimos que nosotros somos santos, es que nosotros hemos sido apartados para servirle a Dios. Y este cielo, este tabernáculo, solamente era una maqueta de algo. Mire conmigo Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5, vamos a leer juntos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo solamente es figura de las cosas celestiales. El tabernáculo es como una maqueta, como un modelo del cielo de los cielos. Es que el cielo de los cielos es el lugar que Dios preparó para su amado Hijo. Ese lugar también en la Biblia dice el trono, el lugar a la diestra del Padre, el tercer cielo, el lugar de la gloria, el lugar de su nombre. El cielo de los cielos es el lugar que Dios creó para su Hijo, es el mundo espiritual. Ese cielo de los cielos no está en este universo. Es que nosotros, como estamos viendo con los lentes de la doctrina de los hombres, de la religión, o con los lentes de los Simpsons, entonces pensamos que Dios es un viejito que está sentado en una silla en algún lugar de este universo, y que Dios a veces viene y mete la mano entre las nubes y lo toca a uno. Pero entienda, Dios es tan grande que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Dios es el ser absoluto. Dentro de Él creó un lugar. Digamos que ese lugar es este pañuelo. Ese lugar es el universo. Es el cielo de los cielos. Y dentro del cielo de los cielos creó otro lugar que es el mundo físico, es el universo. Para nosotros ese universo es muy grande, pero entienda que ese universo para Dios es polvo, es nada. Y ese lugar es el lugar más humilde, más alejado de Dios. ¿Para qué? Porque el Hijo, cuando el Padre le dio su herencia, el Hijo quiso recibirla, pero hacerlo humildemente. Y para hacerlo humildemente tenía que despojarse de ser igual a Dios. Y ese lugar se creó como el lugar donde Él se va a despojar de ser igual a Dios.
De modo que este lugar, que es el trono para su Hijo, está lleno de la gloria, está lleno de la vida, está lleno de la verdad, pero este lugar, como aquí es donde se tiene que despojar, ahí no hay luz, ahí no hay verdad y ahí no hay vida. Ese lugar es el universo y ese lugar está en el extremo, en el lugar más bajo, con referencia a Dios. Mire conmigo Génesis, capítulo 1, versículo